Hola, buenos días a todo México. Es un gran honor que nos reciban en su casa, en todos los estados, en todos los municipios, en todos los pueblos de este hermoso país, que no obstante la pandemia y todas las dificultades, no nos damos por vencidos y aquí estamos, en Jóvenes en TV, dándole duro a la reflexión y a la construcción de conocimiento. Buen día, Jóvenes en TV. Pamela, un gusto la cobertura que este programa alcanza y que tengamos la oportunidad de llegar a sus hogares. Una oportunidad que vamos a aprovechar. Así es, mi querido Matías. Este viernes conoceremos iniciativas para un desarrollo y diseño de ciudades con perspectiva ecológica y sustentable. Hablaremos de esta nueva corriente de huertas, manufactura local y mercados alternativos para una alimentación saludable. Viernes de Mundo, Culturas y Etnomúsica. Pensamiento Matemático nos invita a conocer la historia detrás de la búsqueda y descubrimiento de planetas fuera del sistema solar. Conoceremos la trágica historia en torno al mercado de drogas, corrupción y política en Filipinas. Que esas historias no se repliquen, por favor. Y para terminar, el efecto del azúcar en el cerebro y sus consecuencias. Todos a leer los etiquetados y a gestionar nuestro consumo calórico. Esta es la interesante propuesta de este viernes en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Matías, ¿te has puesto a pensar cómo sería la ciudad ideal en la que te gustaría vivir? ¿Cómo te la imaginas? La verdad, sería enorme, con muchas avenidas amplias, parques inmensos, edificios gigantes, fuentes por todos lados. Oye, no, a ver, espérate. ¿Tú crees que eso sea sostenible? Pues no sé cómo tendría que ser una ciudad sostenible para el futuro. Es algo muy complejo, porque tienes que pensar que es algo que involucra la infraestructura, el paisaje, el urbanismo, el diseño, la apropiación que los habitantes hacen de su lugar y la arquitectura de cada sitio, entre otros factores. Claro, ahora recuerdo que en la Ciudad de México, precisamente, tienen planeado atender esta problemática a través de 5 ejes. 1, desarrollo económico. 2, desarrollo urbano. 3, medio ambiente y recursos naturales. 4, espacio público y áreas verdes. 5, agua, drenaje y saneamiento. Exactamente. Y es que, así como en todo el mundo, en México ya existen grandes iniciativas como las que veremos a continuación, que literalmente han hecho florecer algunas avenidas y viaductos de la ciudad. Sí, porque una parte súper importante es que no solo pensemos en reducir el impacto ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también implementemos mejoras en lo que ya existe. Vamos a ver cómo. Para los que vivimos en la Ciudad de México desde hace ya 4 años, el pasar por Periférico a la hora pico se ha hecho un poquito más agradable gracias al proyecto Vía Verde. Hoy vamos a platicar con su creador, Fernando Ortiz Monasterio. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias a ustedes por invitarme a platicar y feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias. A ver, platícanos un poquito, ¿qué es Vía Verde, cómo surge y en qué nos beneficia? Vía Verde es un proyecto que busca recuperar las áreas verdes de la Ciudad de México. Surge, Pamela, de un problema enorme que tenemos, que a veces no es tan visible, que es la pérdida de áreas verdes que hay no solo en la Ciudad de México, sino en gran parte de las ciudades del país y las ciudades del mundo. Sí. Es, para darte una idea más o menos de dónde estamos, la Organización Mundial de la Salud determina que cada persona que vive en una ciudad tiene que tener como mínimo 9 metros cuadrados de área verde, ¿ok? Wow. En la Ciudad de México tenemos 3.7. Entonces, ese déficit de 5.3 metros cuadrados multiplicado por el número de millones de personas que viven en la Ciudad de México nos da un déficit global de cerca de 40 millones de metros cuadrados que hacen falta. Y el problema más, ese ya suena muy grande. O sea, ahí ya suena muy grande. Ahí ya suena muy grande, Matías, pero se vuelve más grande cuando tú ves una foto aérea de la Ciudad de México y no hay disponibles 40 millones de metros cuadrados. Y entonces parecería que es un problema prácticamente sin solución, pero todos los problemas tienen solución y derivado de eso, nosotros, una empresa mexicana con patentes mexicanas, lo que propone, que es Verde Vertical, lo que propone es
recuperar estas áreas verdes utilizando al enemigo, o sea, al concreto, a las edificaciones, a la construcción, como soporte para volver las áreas verdes a través de jardines verticales. Wow. Tenemos cuantificado cerca de 170 millones de metros cuadrados de concreto en la Ciudad de México. O sea, concreto sí hay mucho que tenemos. Sí, muchísimo. Y entonces ese es el origen de Vía Verde, que son transformar como un inicio las primeras 1000 columnas que detienen el segundo piso del periférico de la Ciudad de México a lo largo de 22 kilómetros en más de 60,000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes. Wow, o sea, definitivamente es una labor que va a generar un impacto, o que está generando obviamente un impacto increíble. Ahora, ¿este proyecto lo puedo implementar en mi casa, en la escuela, en la oficina, en cualquier lado? Claro, no, de hecho, Matías, ese es nuestro principal objetivo, que la gente vuelva a estar en contacto con la naturaleza, porque los beneficios de o sea, porque la gente diría, ok, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda estos 9 metros cuadrados? ¿De qué nos sirven estas áreas verdes? Y entonces hay una parte clínica en donde a través del proceso de fotosíntesis de las plantas se produce oxígeno y ese oxígeno nosotros lo respiramos y nosotros exhalamos dióxido de carbono, que es lo que las plantas necesitan para producir oxígeno. Entonces estamos en una especie de mancuerna con las plantas. Si hay pocas plantas, hay poco oxígeno. Entonces, uno, se produce oxígeno, se capta dióxido de carbono. Dos, las plantas son increíbles filtrando metales pesados, componentes nocivos, captando polvos, captando smog. Y entonces, desde el punto de vista de la calidad del aire es un tema fundamental, pero luego hay otros beneficios que son excelentes reguladores térmicos, las plantas regulan muy bien la temperatura, son excelentes reguladores acústicos, aislantes acústicos. Órale, eso no lo sabía. No, hombre, o sea, el ruido de la ciudad es una de las contaminaciones, la contaminación auditiva de las ciudades es una de las principales contaminaciones que a veces se nos olvida. Y entonces las plantas son muy buenos aislantes acústicos. Wow. Pero luego, Pamela, hay una parte que a mí esa es la que más me gusta, que son no los beneficios, vamos a decir, clínicos, físicos, sino los beneficios psicológicos que tienen las plantas. Antes había como una especie como de feeling de me gustan las plantitas, y ese feeling ahora se transformó en ciencia, y hay estudios en universidades muy serias que determinan que solo el contacto de una persona con material vegetal reduce el estrés, aumenta la productividad, cambia positivamente el humor. O sea, las plantas... Wow. Oye, a ver, corrígeme este dato. Este va de la mano también con lo visual, ¿no? Venga, sí, claro. Justo iba al otro, que son los beneficios estéticos, que eso a veces se nos olvida, pero hay una relación, Matías, estudiada, una correlación entre ciudades más bonitas y gente más contenta, ciudades más grises con gente más estresada. No, y ahí te va una más tremenda, una correlación que encontraron en Estados Unidos que vincula, todo esto no son feelings, son estudios realizados por universidades serias, que vincula más áreas verdes, menos criminalidad. ¡Wow! Menos áreas verdes, más criminalidad. Más áreas verdes, ciudades más seguras. Los índices delictivos en zonas arboladas son mucho menos. Entonces, estamos hablando, una, del oxígeno que respiramos. Dos, de la mentalidad y de nuestro humor y de nuestra productividad. Tres, de vivir en ciudades más bonitas para gente más contenta. Pero cuatro, poder incidir uno de los principales problemas que tiene el país, que es la violencia, a través de las áreas verdes, me parece realmente fascinante. Y quiero poner en perspectiva el problema, lo de la calidad del aire. Voy a decir un dato desolador, que me mata de dolor, que es más gente se muere en nuestro país por enfermedades vinculadas con la calidad del aire que por violencia. Y ahora todo parece que el tema es la violencia, porque como es una muerte muy triste, muy rápida, muy inmediata, pues claramente todos queremos un México más seguro. Pero hay más muertes vinculadas con enfermedades vinculadas a la calidad del aire.
pero como es una muerte muy lenta, pues parecería que es menos mediática. Menos mediática. Sin duda, es un tema. Entonces, todo esto no lo digo para ponernos tristes. No, yo creo que estás haciendo muy puntual y muy directo en relación a la importancia del área verde y que a lo mejor no la conocíamos, ¿sabes? O sea, no conocíamos tan a profundidad estos beneficios que de verdad ahorita es como correr a poner un área verde en nuestra azotea, hacer una terraza, ¿sabes? O sea, aprovechar espacios y definitivamente, a mí en lo personal creo que has dado datos importantes que vas a generar esta cosquillita en toda nuestra audiencia, definitivamente. De eso se trata y justo de lo que te decía, mi idea no es asustar a nadie, al revés, es generar un contexto, bueno, primero, un problema, dos, una solución factible y lo que es muy padre que estamos haciendo nosotros tiene que ver con lo que estás diciendo, Matías. Nosotros no vamos a cambiar el problema de la calidad del aire, es la suma de millones de personas que sientan esa pequeña costilla y decir, güey, vamos a plantar un árbol mañana o vamos a poner un huacal para producir nuestras hierbas, jitomate, albahaca, romero, tomillo, cilantro, lo que sea. Tenemos que reconectarnos con la naturaleza. Oye, Fernando, ¿y hay alguna planta que genere más oxígeno? Ahí lo que nosotros buscamos es como un balance entre tres cosas, Pamela. La primera es la selección de la paleta vegetal que utilicemos en los proyectos tiene que ser adecuada para las condiciones ambientales. Y entonces, en la Ciudad de México nosotros tenemos aproximadamente 500 plantas probadas. Luego de esas 500 plantas, hay una parte en donde hay plantas de mayor mantenimiento y hay plantas de menor mantenimiento. Nosotros buscamos plantas de bajo mantenimiento y de bajo consumo hídrico. Imagínate, la Ciudad de México se está quedando sin agua y pues, transformar estos 40 millones de metros cuadrados que hacen falta a razón más o menos de 4 litros por metro cuadrado de riego, son 160 millones de litros que nosotros no tenemos. Sí, claro. Y lo que es padrísimo de eso, que voy a hacer una pequeña pausa, es nosotros en el proyecto de Vía Verde, en el periférico, estamos regando las plantas con el drenaje de la Ciudad de México, que lo pasamos por filtros y luego lo damos a las plantas y entonces no solamente no consumimos agua potable, sino las plantas nos ayudan a través de su proceso de evapotranspiración a volver eso vapor de agua y nubes perfectamente limpias, deliciosas de respirar. ¡Qué increíble! La lógica es 40 millones de metros cuadrados, no solamente nos van a competir en agua, sino nos van a ayudar a limpiar el agua de la Ciudad de México. Pero bueno, y la tercera parte, que es muy importante, que es la que decía Matías, tiene que haber una especie de resultado estético. Y entonces lo que nosotros intentamos hacer es pues, mezclar estas cosas y escogimos 15 especies con la mayor cantidad de beneficios y producción de oxígeno, que son especies arbustivas, como son, en el periférico lo van a poder ver, helechos, aralias, es la cola de ratón, y luego hay una que se llama Sedum morganianum, que nosotros le decimos cola de zorro, pero en el mercado de Xochimilco le dicen cola de borrego. Y entonces, pero bueno, tenemos 15 especies que permiten hacer estas combinaciones. Nosotros procuramos que sean paisajes naturalistas como que solitos se vayan combinando para que no sea el paisaje francés que tienes que podar perfecto y si se ve tantito, se ve como descuidado. A nosotros nos gusta así como que eche un poquito de relajo, que sea lo más natural posible. Fernando, tristemente se nos está acabando el tiempo y es muy interesante esta entrevista, así que compártenos tus redes sociales para que todos aquellos que estén interesados, incluso que quieran ya iniciar su propia pared verde, pues los puedas asesorar. ¿Dónde te podemos contactar? Claro, con muchísimo gusto. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram, Vía Verde-CDMX. Y pregúntenos, búsquenos. La gente como que tiene miedo de empezar. Nada, anímense, rífense, no pasa nada. Solo son beneficios, solo la van a pasar mejor, solo van a ayudar al mundo. Entonces, esta sí es una decisión que no pueden dudar si toman o no. Pónganse a cuidar plantas, a crecer su alimento y a ser felices. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad, gracias por
inyectar esta iniciativa y insisto, en entrevistas pasadas lo hemos mencionado, la naturaleza y el hombre somos uno mismo, no somos ajenos, somos uno mismo. Gracias por tu espacio y gracias por estar aquí y haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes, saludos, que estén muy bien. Saludos, cuídate. Adiós Pamela, adiós Matías. Adiós, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Ortiz Monasterio. Vámonos ahora a compartirles una pequeña actividad en casa. ¿Cuántos beneficios tiene esta iniciativa? Y también, ¿cuánto nos queda por hacer? Sobre todo por la desigualdad que aún existe también en estos temas. Y por ello les quiero dejar un dato. En la alcaldía Iztapalapa solo existe 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante, mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con 12.6. Bueno, por eso hay que poner manos a la obra. Y antes de pasar a nuestra siguiente entrevista sobre el tema, queremos invitarlos al reto de la semana. Sí, queremos que antes de dormir desconecten todos los aparatos electrónicos de su cuarto que no se usan durante la noche. O si les permiten sus papás, incluso de toda la casa. Por ejemplo, la televisión, el microondas, la lavadora, etc. Registren la evidencia con una fotografía de qué aparatos pudieron desconectar. Si lo hacen regularmente, el resultado se verá reflejado en el recibo de luz. ¡Guau! Eso está padrísimo. Mándenos sus fotos a través de redes sociales. Pero mientras, vamos a continuar con nuestro tema, porque ya conocimos un proyecto de urbanismo ecológico. Ahora vamos a aprender qué nuevas tecnologías existen en la construcción y, por supuesto, qué otros proyectos existen fuera de la Ciudad de México. Como les comentamos al principio, nuestro tema de hoy involucra diferentes disciplinas, entre las cuales hay que encontrar el balance ideal entre lo estético y lo funcional. Para abordar más sobre este tema, vamos a nuestra siguiente entrevista. Para saber qué tan bien posicionados estamos en esta materia con respecto a otros países, vamos con Fortino Acosta. Fortino, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días auditorio y un gusto estar con ustedes, Pamela, Matías. Gracias. Fortino, ¿qué lugar tiene México a nivel continental con respecto al urbanismo ecológico? Bueno, en general como país mucho más sustentable que otros. Sin embargo, hay unos desafíos que hay que seguir tomando. Lo que estamos bien es en transporte, en cuestión de calidad de la dinámica dentro de las ciudades, pero sí hay otras ciudades que están tomando la delantera, como sería la ciudad de Curitiba, que es la más simbólica en Brasil, Cuenca, que es pequeña en Ecuador, pero han crecido muy bien y la característica que tienen mucho en común, esta es muy buena planeación. Y pues ya si vemos hacia arriba, sería la ciudad de Vancouver, ¿no? En Canadá, que están logrando muchos cambios dentro de arborización y recuperación de ríos, de arroyos, pero todas están completamente haciendo estrategias para modificar las ciudades. Oye, Fortino, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿En dónde existe una mayor área de oportunidad en nuestro país? Sería la inversión de infraestructura verde. Infraestructura verde es todas estas como soluciones basadas en la naturaleza que podemos incorporar para cuestiones de inundación, reducción de contaminación en el aire, cuestiones de temperaturas extremas, ¿no? Entonces, la vegetación funciona como un pegamento,
¿no? Donde puedes compartir la naturaleza y las personas. Y ese gradiente es lo que estamos necesitando, ¿no? Unido a la pregunta anterior, lo ideal sería tener un 30% de cobertura dentro de las ciudades. Y finalmente, esa inversión es muy buena porque la infraestructura verde, como dije, es multifuncional, ¿no? Y aparte te agrega cuestiones de biodiversidad, de estéticas, y que una tubería o un cableado no te está ayudando, ¿no? Entonces, completamente la vegetación es un elemento único que tenemos que estar invirtiendo hoy en día. Además de las construcciones y la disminución de la huella de carbono, ¿de qué manera se complementa el desarrollo urbano? Cuestiones de transporte, de cero emisiones, toda la cadena de suministro de la comida, de los alimentos. Es increíble cómo estamos completamente dependientes de otras regiones, y cualquier cambio hace que desaparezcan cosas del supermercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y la calidad de los alimentos. Otro es el manejo integral del agua, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el agua de lluvia? ¿O qué hacemos con los drenajes? ¿A dónde van? ¿Sabes? Claro. Todas esas cosas van sumando y son resultados, ¿no? Entonces, finalmente, yo siempre he visto que las ciudades o los parques hablan mucho de la conciencia de la ciudadanía. Entonces, como tenemos los parques y cuántos tenemos, habla mucho de las personas. Sí, definitivamente. Eso yo me quedo con eso. Habla muchísimo. Oye, una pregunta, Fortino. Si tuvieras la oportunidad de mejorar libremente un área en México, llámese edificio, monumento, y justo por eso te lo decía, porque iba muy ligado a lo que iba a preguntar, ¿cuál mejorarías y por qué? Yo invertiría todos los esfuerzos en recuperar los humedales. Humedales, para que el público conozca, son los cuerpos de agua, son ecosistemas que están caracterizados por el agua, ¿no? Pueden ser temporales o permanentes. Permanentes como lagos, ríos, y temporales como muchos humedales que conozco, o esteros que van y vienen y cambian de acuerdo a la marea. Y eso es vital, 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 vital. ¿Por qué? Porque ahí se juega mucho. Habla de bancos de agua donde tienes que tener grandes superficies de naturaleza para que se filtre el agua y podamos tener agua potable en un futuro. Habla de ríos que podemos usar, de parques lineales. Habla de costas, malecones, cosas que tengan manglar y puedan ser una buen contrafuerte para eventos extremos. Me dejas pensando muchas cosas sobre cómo podríamos ayudar. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mejoras crees que habrá para el 2030 a nivel mundial? Bueno, ahorita estamos, o sea, mucha de la agenda que se está trabajando, mismo soy participante de la campaña de cambio climático del vicepresidente Al Gore, Estados Unidos, y lo que está empujando mucho es cambios a renovables. Muchísima inversión va. ¿Por qué? Porque se puede ver una colaboración muy buena entre privada y el gobierno, ¿sabes? Eso es un ganar-ganar y es un negocio muy bueno. Finalmente no podemos vivir sin energía, y eso se está acelerando bastante en todas partes. Me gustaría decirte que estamos bajando temas de deforestación, pero no. Y una cosa muy buena que también está pasando mucho es cuestión de mercados y la diversidad de productos orgánicos. Ya los podemos tener mucho más accesibles, ¿no? Y es algo que en México siempre lo hemos tenido ahí, ¿no? En los productos sanos, en los jardines de atrás, podemos cosechar. Eso siempre ha estado en México, y entonces es algo que podemos nosotros también enseñarle a otras ciudades y otros países. Qué importante escuchar esto, porque sí nos das como un rayito de luz, ¿no? No, hay bastantes rayitos de luz, bastantes. Oye, y justo con este tema de que me dices que hay bastantes, sabemos que durante tu carrera has participado en casi todas las iniciativas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos participar? ¿Cómo la sociedad desde nuestra trinchera puede participar? Los invito a todos, sobre todo a los jóvenes, que abran
su casa y vayan a conocer su ecosistema. Agárrense un sándwich, una torta, un termo, agua y salgan a conocer su ecosistema, porque cada uno tenemos, o sea, es muy distinto la realidad de todos nosotros. Entonces, Sí. eso, como decía, conozcan cuáles son sus árboles, cuáles son sus pastos, cuáles son sus arbustos, porque eso es lo que va a tener que incorporarse en las ciudades. Y ya ustedes después van a ver cómo pueden hacer pequeños jardines dentro de sus casas, en sus azoteas. Ya si se ponen de acuerdo, pues ya agarren el parque de enfrente. Ya si se ponen muy picudos, pues ya empiezan a ver que todas las decisiones que tenemos hoy en día, mismo que no somos activistas o algo así, están completamente dirigiendo, orientando nuestras acciones a conservar el ambiente en cuestiones de lo que comemos, en lo que consumimos completamente en productos, en transporte, en lo que leemos, en lo que votamos, en lo que estudiamos. Entonces, siempre vamos a tener cada día una opción de escoger si queremos contribuir o no a estas cuestiones ecológicas dentro de la ciudad o en la región. Claro, Fortino. Creo que tienes mucha razón en lo que dices. Fortino, ¿te gustaría agregar algún consejo para los jóvenes que nos están viendo? Sí, completamente ser positivos. Muchos de los avances que ha tenido la población es hablar en público, solicitarlo, demandar y te invitan, ¿sabes? Porque es lo correcto, ¿sabes? No, o sea, hacer esto te van a dar la razón. Los invito a que se involucren en las causas en cuestiones en favor de ecología y no es cuestión de tiempo, como decía, sino de estar completamente pensando qué es lo que sí está ayudando y lo que no ayuda, pues minimizarlo, ¿sabes? Entonces, eso es el consejo que daría. Muchísimas gracias, Fortino. ¿Quieres dejarnos tus redes sociales para que los jóvenes te puedan buscar si tienen alguna duda o si quieren ayudar de alguna manera? Sí, sobre todo en Instagram, fortino.acosta, y en Twitter La Realidad MX, que es una plataforma de economía circular, que también es muy interesante. Perfecto. Muchísimas gracias, Fortino. Gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y bueno, sigan con esta bonita labor que están haciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias por tan valiosa entrevista. Hemos llegado al final de este programa. Vamos a despedirnos. Y así de rápido volvimos a llegar al fin de otro de nuestros programas. Oye, pero antes de que nos despidamos, a ver, cuéntanos, ¿ahora sí ya puedes imaginarte mejor cómo sería tu ciudad ideal para vivir en el futuro? Yo creo que al contrario de lo que creía al principio, con muchas calles peatonales, parques pequeños y sustentables de los que podamos hacernos cargo todos. Edificios de menor tamaño, pero que sobre todo en su construcción sean de los más estrictos al cuidar el paisaje y la naturaleza, y que utilicen materiales reciclables. Me parece padrísimo que ahora lo veas así, aunque sabes, esta solo es una parte de una ciudadanía responsable. Hay que tener una visión más amplia de todas las repercusiones que como humanos generamos en nuestro entorno, desde adaptar nuestros espacios a la naturaleza hasta medir el impacto que tienen los avances tecnológicos. Hay que ser conscientes de hacer lo que nos corresponda para disminuir la emisión de gases por carbono. Por ejemplo, cosas tan fáciles como las que le pusimos en el reto de la semana. Sean los ciudadanos responsables que el futuro requiere para preservar de mejor manera el medio ambiente. Así que esperamos sus fotos en nuestras redes. Y para no variar mucho al tema, los invitamos a nuestro siguiente segmento sobre mercados alternativos. Va a estar muy interesante.